brillante sol del verano brillaba en la playa de arena dorada cuando Laura y Marcos salieron del auto, zumbando con anticipación. Una chispa de agua turquesa les llamó la atención con la promesa de aventura y desconexión. Era su ansiado escape de la rutina y decidieron que esta vez sería aún más especial. Planeaban explorar las profundidades del mar buceando, con una sonrisa contagiosa. Marcos no pudo revivir las sensaciones que le provocó el clavado. El misterio del abismo azul, la sensación de flotar en un mundo silencioso y el constante descubrimiento de la vida submarina dejaron una profunda huella en su alma. Pero esta vez tenían algo más en mente, un giro interesante en la experiencia de buceo. Sentados en la arena, vieron las olas besar suavemente la orilla. Laura apoyó la cabeza en el hombro de Marcos y suspiró. ¿Te imaginas qué secretos esconde el mar esta vez?, murmuró, su voz llena de anticipación. Marcos acarició suavemente su cabello. No lo sé, pero estoy seguro de que será algo increíble. Siempre es cuando estamos juntos. La mañana siguiente llegó con un sol glorioso y el rugido constante de las olas. Laura y Marcos se prepararon emocionados, ajustando sus trajes de baño y colocándose sus goggles y aletas. Allí conocieron a Daniel, un hombre de cabello oscuro y ojos enérgicos. Su cálida y amistosa sonrisa los recibió mientras se acercaban. «Hola, soy Daniel, su instructor de buceo», dijo mientras les estrechaba la mano. «Escuché que les gusta bucear». Laura asintió con una sonrisa. «Sí, es una de nuestras pasiones. Nos encanta explorar el mundo submarino». Los ojos de Daniel brillaron de emoción. «Eso es genial. He preparado una experiencia única para ti hoy». Los llevó a un espectáculo especial que pocos han tenido la oportunidad de ver. Daniel los condujo a una mesa donde el equipo de buceo estaba cuidadosamente dispuesto. Los trajes de neopreno, las gafas y las aletas estaban listos. Mientras compartían el equipo, Daniel contó una historia sobre el agua de la casa, que fue atrapada en el fondo del mar hace años. Esta casa es una especie de tesoro escondido. Cuando aterrizan, pueden explorar sus habitaciones, muebles y cosas que dejaron atrás. Es como viajar en el tiempo a través de las profundidades. El brillo en los ojos de Laura y Marcos creció al escuchar las palabras de Daniel. Fue una rara oportunidad de sumergirse en la historia, la promesa de misterio y descubrimiento. Y hay algo más emocionante, continuó Daniel en voz baja. El agua salada envolvió sus cuerpos mientras Laura y Marcos se sumergían en las profundidades del océano. A medida que descendían en el agua oscura, la temperatura comenzó a descender y la presión del océano pareció envolverlos en su abrazo. Laura y Marcos vieron cómo la casa parecía congelada en el tiempo. Se acercaron lentamente. Sus aletas se movían con gracia mientras exploraban cada rincón de la casa. A través de las ventanas se podían ver objetos que sobrevivieron a los estragos del tiempo. Muebles antiguos, dedicadas porcelanas y pinturas que alguna vez decoraron las paredes de esta residencia submarina. Cada objeto contaba una historia silenciosa de una vida pasada, una historia que solo podían imaginar. Entraron sigilosamente en la casa, la respiración resonando en sus oídos mientras exploraban habitación tras habitación. Laura se paró frente al espejo manchado por el tiempo. Miró su reflejo y sintió una conexión fugaz con las personas que vivían allí. Con cada paso que daban en la casa submarina, Laura y Marcos se adentraban más en la historia que los rodeaba. Las habitaciones estaban revestidas de muebles antiguos, silenciosos testigos del pasado. Laura pasó la mano por el desgastado sillón e imaginó a la familia que alguna vez compartió risas y conversaciones alrededor de él. En las paredes de todos los rincones de la casa colgaban fotografías de rostros desconocidos que parecían observar a Laura y Marco expectantes. Pero hubo una pintura que llamó su atención. Al final del corredor había una colección de fotografías cuidadosamente ordenadas en un marco dorado. Laura y Marcos se detuvieron frente a la pintura y miraron las imágenes. Una familia sonriente en las imágenes, padres amorosos, un niño y una niña llenos de energía. Sus sonrisas eran sinceras, pero un velo de melancolía parecía oscurecer la escena. ¿Qué crees que les pasó?, preguntó Laura en voz baja, como si sus palabras pudieran penetrar el misterio de la fotografía. Marcos frunció el ceño mientras examinaba cuidadosamente las fotos. Como si fueran felices en ese momento,
pero algo en el fondo los molestaba. Después de un momento, Laura señaló un pequeño objeto que yacía cerca de la pintura. Era un diario, un papel viejo que parecía haber sido olvidado con el tiempo. Lo levantaron con manos temblorosas y lo abrieron para revelar una delicada caligrafía que relataba los momentos de la familia que vivía en la casa. Laura se acercó con curiosidad, su dedo trazando el contorno de la puerta, oculto. ¿Qué crees que hay detrás?, murmuró, su voz apenas más que un susurro en la silenciosa habitación. Marcos frunció el ceño y miró con cautela hacia la puerta. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió. Su voz temblaba ligeramente con una mezcla de intriga y nerviosismo. Laura y Marcos se acercaron lentamente a la puerta, como conscientes de la solemnidad del momento. Empujaron con fuerza, sintiendo la resistencia antes de que finalmente cediera, revelando un pasaje angosto y oscuro. Dos figuras humanas yacían junto a la mesa, sus cuerpos inmóviles y sus rostros cubiertos con máscaras. Laura suspiró, su mirada fija en las extrañas figuras que parecían estar esperando un espeluznante silencio. Marcos tragó saliva, sus ojos escaneando ansiosamente la escena. «¿Qué crees que está pasando aquí?», preguntó en voz baja, una mezcla de miedo y confusión temblando en su voz. Laura negó lentamente con la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. «No lo sé, pero no me gusta nada». Con manos temblorosas, rápidamente se acercaron a las figuras con figuras palpitantes. Cuando se acercaron, notaron que las máscaras en los rostros de las figuras estaban cuidadosamente colocadas, como si estuvieran selladas con algún oscuro propósito. Finalmente, Laura y Marcos decidieron quitarse las máscaras en un ataque de preocupación y ansiedad. Tan pronto como se quitaron las máscaras, las figuras comenzaron a moverse. Sus cuerpos se convulsionaban con vida sobrenatural. El corazón de Laura latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Los ojos de las estatuas se abrieron y sus miradas se posaron inquietantemente en Laura y Marcos. Un tenso silencio flotaba en el aire mientras Laura y Marcos se retiraban, tratando desesperadamente de evitar la horrible vista ante ellos. Pero sus movimientos se hicieron más lentos. Sus cuerpos parecían atrapados en un mundo lento mientras luchaban contra el pánico que amenazaba con apoderarse de ellos. La oscuridad del corredor parecía rodearlos, una prisión de pesadilla en medio del mar. Los cuerpos adheridos a la mesa comenzaron a moverse muy lentamente. Cada movimiento provocaba un crujido inquietante que resonaba en los oídos de Laura y Marcos. Las máscaras de los rostros de las figuras se deslizaron hacia abajo, revelando rasgos que eran cualquier cosa menos humanos. Unos ojos oscuros y brillantes los miraban con inquietante malevolencia, llenos de oscuros y antiguos conocimientos. La boca de una figura se curvó en una sonrisa torcida, revelando dientes afilados que parecían pertenecer a criaturas de pesadilla. Laura y Marcos estaban paralizados por el miedo. Sus cuerpos se sentían pesados y sus mentes confundidas. Laura y Marcos retrocedieron y se estrellaron contra la fría pared del corredor, tratando de esquivar el horror que se había despertado ante ellos. El aire parecía lleno de energía oscura y siniestra, ecos de tiempos pasados y secretos insondables. Las figuras que alguna vez fueron humanas ahora irradiaban un aura oscura que llenaba la habitación. El terror se apoderó de Laura y Marcos mientras trataban de mantener la calma en medio del caos de otro mundo que los rodeaba. Sus instintos de supervivencia se desesperaron por huir de la habitación, que se convirtió en un lugar misterioso, en un escenario de pesadilla. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, una prisión de pesadillas que amenazaba con asfixiarlos, tanto física como mentalmente. Las sombras bailaban y se retorcían, como si el lugar se burlara de sus intentos de escapar. «Laura, tenemos que encontrar una salida», Marcos gritó, su voz amortiguada por la máscara y la velocidad del momento. Laura asintió desesperadamente, sus ojos buscando desesperadamente pistas sobre una ruta de escape. El tiempo pareció desformarse mientras trataban de concentrarse. Sus pensamientos estaban nublados por el miedo y la falta de oxígeno. Cada segundo los acercaba más a la desesperación. Sus cuerpos aparecieron en un pasillo angosto y oscuro.
La luz de la luna se filtraba por las ventanas, revelando un camino incierto. Sus tanques de oxígeno comenzaron a emitir pitidos agudos, una advertencia inmediata de que su tiempo se estaba acabando rápidamente. Frente a Laura y Marcos, un corredor oscuro y angosto se extendía como un camino incierto hacia su destino. Sus tanques de buceo rápidamente se quedaron sin oxígeno y la sensación de asfixia se hizo más fuerte con cada respiración entrecortada. Laura y Marcos se veían decididos. Sus ojos reflejaban una voluntad de hierro por sobrevivir. Las inquietantes voces detrás de ellos parecían perseguirlos. Una amenaza constante que mantenía vivo y latente su miedo. Pero a pesar de su ansiedad, sus instintos de supervivencia los mantenían en marcha. Cada paso que daban se sentía como una carrera contra el tiempo, y la incertidumbre sobre su destino los abrumaba. Las sombras jugaban en las paredes como figuras, burlándose de su lucha y burlándose de su intento de escapar. Finalmente, cuando la luz de la luna parecía desvanecerse y el aire se expresaba con cada respiración, Laura y Marcos llegaron a la puerta. Con manos temblorosas lo empujaron, esperando encontrar un refugio, una salida a este tormento sin fin. La puerta se abrió para revelar una habitación más amplia y oscura. Pero antes de que pudieran dar otro paso, el pitido de sus tanques de oxígeno alcanzó su punto máximo. El aire parecía vacío y la asfixia les quitó la capacidad de moverse. Laura y Marcos permanecieron en el aire en ese momento crítico. Las sombras los cubrieron, sus figuras desaparecieron en la oscuridad mientras luchaban por su última bocanada de oxígeno.